Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey. Quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre, por siempre. Amén. 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 Muy buenas tardes, tengan todos ustedes y sean bienvenidos a este su programa, Instrumento Escogido, y damos muchas gracias a Dios porque nos permite en esta tarde estar con cada uno de ustedes, siendo ya tarde de miércoles 22 de octubre del año 2025. Y te saluda tu servidora, amiga y hermana Roxana Saucedo desde Saltillo, Coahuila, México, donde contamos con una temperatura muy agradable de 20 grados centígrados. Y gracias a Dios porque nos permite estar bajo la cobertura de Neuma Multimedia. Puedes localizarnos en las diferentes redes a través de Neuma Multimedia. Posteriormente buscas tu programa Instrumento Escogido y aquí nos encuentras. O bien en la página oficial de Facebook, tal cual como Instrumento Escogido, aquí nos encuentras. Y donde tú puedes estar viendo diversas transmisiones de tu programa. A Dios la honra, la gloria, la alabanza y la adoración siempre porque Él nos permite el continuar sirviéndole. Y gracias a Dios porque pues compartir de la palabra de Dios conforme la palabra lo indica, o sea, tal cual, es un honor, es un privilegio, pero también es una gran responsabilidad. Así es que sé bienvenido a tu programa Instrumento Escogido. Y tu servidora, amiga y hermana Roxana Saucedo, te manda muchos saludos, recordándote que los programas están de miércoles a viernes en punto de las 7 de la tarde y los martes va a estar fluctuando la hora. Yo te voy a estar avisando con tiempo la hora en que se va a estar cambiando, modificando, pero va a ser con tiempo para que sigas acompañándonos en tu programa. Entonces, gracias a Dios porque nos permite continuar sirviéndole de esta manera. Y pues seguimos con la serie La Oración. Todavía en esta semana estamos con lo que viene siendo el tema, el ataque al evangelio en los propios evangelios según San Mateo, y haciendo referencia en el Evangelio según San Mateo. Y nosotros podemos observar acerca de este texto y pues quien lo pronuncia es nuestro Señor Jesucristo, y vamos a estar viendo diferentes puntos en los cuales nuestro Señor Jesucristo hace referencia y todo parte de nuestro Señor Jesucristo. Así es que lo que yo te estoy comentando no sale de mi boca, te lo leo tal cual en la palabra de Dios. Lo vimos nosotros con el apóstol Pablo en todas las iglesias, lo vimos con el apóstol Pedro, y
nosotros podemos con el apóstol Juan, y nosotros podemos observarlo como de esa forma, pues si eso era hace 2000 años, al día de hoy continúa y, como dicen, corregido y aumentado, porque así es el enemigo. Va estudiando al ser humano y sabe de qué pie cojeamos, qué es lo que le gusta y le agrada al ser humano, para, pues de esa forma, darle por el lado que le llama la atención y tentarle según su propia concupiscencia, nos dice Santiago, su propio pecado, y de esa forma pues que caigan fácilmente. Entonces, pues vamos a estar viendo aquí el ataque al Evangelio, y el Evangelio en Mateo está escrito principalmente para una audiencia judía. Y nosotros podemos ver cómo claramente estaba dominado muy fuertemente por los fariseos, escribas y sacerdotes. Y ahorita te voy a describir brevemente quiénes eran este tipo de personajes, aunque ya en programas futuros también te lo voy a volver a comentar según el contexto que estemos viendo, observando en los temas. Mientras, vamos a poner este tiempo en manos de Dios antes de empezar de lleno en esta enseñanza. Padre bendito, gracias Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Y gracias, Padre, porque hasta aquí tú nos has sostenido, ayudado y bendecido. Te amamos, Padre Santo, y te glorificamos, Señor. Te bendecimos, Padre, y te agradecemos, Padre, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor bendito, en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Bendice tu palabra, Señor, para que caiga en corazones, que caiga en buena tierra, Señor, y que nos quede muy claro, Señor bendito, la enseñanza que tú quieres dar a cada uno de nosotros, Señor. Te amamos, Padre Santo, en el nombre de nuestro bendito Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, los fariseos era el grupo de personas que sabían lo que viene siendo la ley y que ellos no querían contaminarse con el pueblo. Conocían la ley, pero eran separatistas, no querían tener relación con el pueblo, pero sí con la crema innata de la sociedad, político, económico, social alta, pero con el pueblo no. Los escribas eran los intérpretes, subraya esa palabra, los intérpretes del Antiguo Testamento, como que ellos eran los eruditos en estudiar el Antiguo Testamento, que para esta fecha ya estaba el Antiguo Testamento. Recuerda que en el periodo de los 400 años de silencio, cuando es gobernado el pueblo de Israel, ¿te acuerdas que iba a ser primero gobernado por los babilonios, luego por el imperio Medo-Persia y luego por el imperio de Grecia, por Alejandro Magno? Bajo ese imperio se helenizó todo los reinos, las ciudades que conquistó Grecia. Ese imperio lo helenizó. ¿Y a qué nos referimos con eso? A que impuso sus tradiciones, su cultura, y entre todo ello impuso su idioma. Ellos dijeron, ¿sabes qué? No me importa que tú hables hebreo, que tú hables tal, o sea, no me importa qué idioma tú hables, tú vas a hablar el griego, así. Y como habían conquistado, pues ellos conquistaron todas esas regiones, entre esas regiones que conquistaron el imperio de Egipto, los Ptolomeos. Y la capital de Egipto era Alejandría. Entonces, en Alejandría había una gran biblioteca y había eruditos y filósofos o sea,
tenían ahí sus rollos y todo, que hicieron, compilaron esos rollos del Antiguo Testamento y los tradujeron al griego, que es la traducción que nosotros conocemos como la Septuaginta. Entonces, para más o menos ubicarnos. Y quienes estaban como eruditos en esa traducción, que incluso Jesucristo no está en contra de ello, Jesucristo aprobó esa traducción, puesto que fue la que él utilizó cuando nosotros estudiamos la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él fue la traducción que él usó, puesto que él hablaba griego. ¿Qué fue lo que sucedió? Quienes estudiaban el Antiguo Testamento bajo esa traducción de la Septuaginta, los escribas, y eran los intérpretes, que te dije, subraya esa palabra, los intérpretes de del Antiguo Testamento. Mientras que los maestros, los rabí de esa época, a quienes también Jesucristo se dirige en ciertos momentos, son los que están entre los escribas y el pueblo. Los escribas, ellos eran así, solamente ellos, y se sentían privilegiados y demás, porque ellos eran quienes estudiaban e interpretaban las escrituras. Tan, tan. El maestro lo que hacía era ir con el escriba para decir, ¿sabes qué? Enséñame, dime, ¿para qué? Para yo de esa forma decirle al pueblo lo que dice la Biblia o el Antiguo Testamento, y que ellos se basen en su estilo de vida, en su vida, conforme a la palabra de Dios. Era la función del rabí. Y por otro lado, en el Sanedrín nace en los 400 años de silencio, que no podían ir al templo a adorar, no podían ir a hacer sacrificios. Nacen el Sanedrín, compuesto por 70 varones judíos, más el sumo sacerdote. Entonces, de ahí, y en ese momento, en el tiempo de Jesucristo, había 2 sumos sacerdotes, Anás y Caifás. Y nosotros podemos ver cómo todos ellos habían distorsionado por completo la ley de Dios, convirtiéndola en un sistema legalista externo en lugar de una relación viva con el Señor. Nosotros vemos cómo al día de hoy no distamos mucho de ello. Mucha gente conoce de la palabra, pero no sabe cómo aplicarla, o quieren aplicarla solamente para fulanito, para perenganito. ¡Ay! Este mensaje me encantó para fulana, para perengano, pero nunca se apropian de él. Cuando nosotros aprendemos de la palabra, y nosotros digo, los que enseñamos la palabra, no, es que estoy pensando cómo decírtelo. Aunque he estudiado de la palabra, pienso yo que el llamado que yo tengo con la palabra de Dios es en cuanto a la enseñanza, no tanto de una predicación de misionera, aunque me gustan las misiones, aunque también he predicado, no tanto como pastora, aunque no he estado al frente de una congregación y pastorear, estar al pendiente de ciertas ovejas, pero Dios me ha permitido estar acompañando a ciertas ovejitas y estar al pendiente de ellas, de ciertas personitas, y en ese acompañamiento, en esa enseñanza, en esa guianza, pero no me considero pastora. Entonces, y aparte, pienso yo que en la Biblia no hay pastoras mujeres.
Así de sencillo, conforme al texto bíblico. Así de fácil. Y no es lo que diga la hermana Roxana, no, es lo que dice la palabra de Dios, volviendo al texto bíblico. Entonces, a lo que voy es en cuanto a la enseñanza. Cada uno tenemos un llamado específico y nosotros vemos cómo ese sistema en muchas ocasiones se ha distorsionado y en muchas áreas la iglesia ha bajado la guardia y se ha dejado influenciar por cosas externas para que la iglesia misma, los congregantes, sean engañados y debemos tener mucho cuidado con eso. Mira, una de las cosas que estaba pasando, vamos a estar trabajando. Si tienes ahí tu Biblia, vámonos bien rápido. Mateo 23, 23. Solamente en el Evangelio según San Mateo. Y aquí lo más correcto es decir, y es como viene titulado, el Evangelio según. O sea, no digas el Evangelio de Mateo. No, el Evangelio es uno solo, como defendía el apóstol Pablo. Y es el Evangelio de Jesucristo. Ahora, aquí es el Evangelio según Mateo, porque el Evangelio es de Jesucristo según Mateo. Así, de esa forma. Mateo 23, 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Eso era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué era más importante? La misericordia, la justicia y la fe. Pero sin dejar de hacer lo otro. Entonces, ¿cómo los líderes enseñaban que la justicia venía de cumplir reglas externas, mientras que el Evangelio verdadero enseña que la justicia viene de un corazón transformado por la fe en Dios? Jesús restauró el verdadero sentido de la ley, porque Él no vino a abrogar, a violar, a quitar la ley, sino Él vino a cumplirla, mostrando y demostrando que la obediencia que agrada a Dios nace del amor y de la fe, no del cumplimiento frío, como que, esto lo cumplo, pero esto otro no lo cumplo, aquello no lo hago conforme mi conveniencia. No es así, porque Dios no busca apariencia religiosa, sino corazones sinceros que vivan en justicia y misericordia. Evitemos cada uno de nosotros caer en una fe de costumbres o de rituales. Debemos buscar agradar a Dios con nuestra vida diaria, no solamente con palabras o ritos, no, con nuestro corazón. De tal forma que, voy a la iglesia porque, ya estoy acostumbrada a eso nada más. Y sales de la iglesia, ahora sí, a comer. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a hacer? Y como algo rutinario, como algo monótono, como algo, no. El que tú te congregues debe ser una necesidad, inclusive. Mira, yo no sé tú, pero a mí cada domingo se me hace eterno, eterno. Mi corazón, mi espíritu pide mucho más de la presencia de Dios que cada domingo 1 hora y media. No puedo. Mi espíritu me pide más y más y más y más. Y pudiera decirte o contarte cuántas predicaciones escucho al día, pero no quiero hablar de mí. El detalle es qué tanta necesidad tenemos de la palabra de Dios, qué tanto anhelamos leer la Biblia, estar en comunión con Dios de
orar y platicar con Él. ¿Cuál es nuestra sed y hambre de Dios? Que deseemos nosotros alabar y glorificar su nombre a través de las alabanzas. Entonces debe ser algo que llene nuestra vida por completo. Que salgas tú de trabajar y que sea tu primer necesidad de que prender ahí o escuchar de la palabra o música que alabe a Dios, que estés glorificando a Dios, inclusive en tu trabajo y estás tarareando un canto, un himno, porque es lo que traes en tu corazón, lo que vas a sacar, a decir. Mucho ojo. Otro punto, Mateo 15, 6 al 9. Tradiciones humanas por encima de la palabra de Dios. Eso no puede ser. ¿Cuántas tradiciones hay? Inclusive viene ahí, dentro de pocos días viene una tradición. No, y hay muchas tradiciones humanas. No comas esto en tal fecha, no hagas lo otro, haz aquello, no lo otro, por tradiciones. ¿De dónde salen? ¿Por qué salen? ¿Qué es mejor? ¿Obedecer las tradiciones humanas o obedecer la palabra de Dios? Mira, vamos a leerlo para que no digas, ay, la hermana Roxana. No, yo no. Vámonos a la palabra de Dios. Mateo 15, del 6 al 9. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien hizo de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mira, el pueblo fue enseñado a obedecer tradiciones humanas antes que los mandamientos divinos. El verdadero evangelio llama a adorar a Dios en espíritu y en verdad, no por costumbre ni tradición vacía. Jesús denunció públicamente la hipocresía religiosa y reorientó, ubicó nuevamente la adoración hacia una relación interna del corazón sincera con nuestro Padre Celestial. La religión externa no puede sustituir la obediencia de un corazón que busca con toda intención agradar a Dios. Lo que Dios quiere es una comunión íntima con Él, sin que nadie te vea, sin que lo publiques, sin que lo digas, ni que lo presumas. No tienes que hacerlo, es tú con Dios, Dios contigo. Revisemos, y tampoco es por costumbre. Mucho ojo con eso, porque hay una línea muy sutil. Y que luego andes, es que esto. No, es una línea muy sutil. Tú con Dios, Dios contigo. Revisemos cada uno nuestra vida. Si hay alguna tradición que reemplace la obediencia a la palabra de Dios, esa es la buena, la palabra de Dios. Y Dios quiere sinceridad, no apariencia. Tengamos mucho cuidado. No hagamos las cosas por monotonía, por costumbre, aunque siendo cosas de Dios es bueno, pero que tú dijeras, ay, es que voy como así ya nada más, sin anhelarlo, sin desearlo, sin quererlo. No, si es una costumbre que tú lo hagas porque anhelas estar en la presencia de Dios, como el orar, como el leer la palabra de Dios, como el ir a la iglesia, gloria a Dios por ello, porque Dios sabe la intención de tu corazón. Pero si lo haces como para ir a presumir o decir, o como un checklist así de que
ya fui a la iglesia, ya leí la Biblia, ya oré, ya esto. O sea, como para, ya pasé esos puntos, entonces ya cumplí con Dios. No, es por amor a mi Dios, por obediencia a Dios. Estamos honrando a Dios con nuestros labios, pero tenemos el corazón lejos de Él. Analicemos nuestro corazón y examinémonos a nosotros mismos. Mateo 23, 27 y 28. Nos dice así la palabra de Dios. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Los fariseos enseñaban una santidad aparente, centrada únicamente en la imagen pública. Jesús enseñó una santidad verdadera, una consagración, nacida del arrepentimiento, de la fe por medio del Espíritu Santo. Jesús confrontó directamente la falsedad y exigió una fe auténtica y transparente delante de Dios. Mira, Dios no puede ser burlado. A Dios no podemos engañarlo. Podemos engañar a todo el planeta Tierra, a todos los seres humanos, pero a Dios no. Tengamos cuidado con ello. El Evangelio no es fachada, es transformación interior. Y Dios ve lo que hay dentro, no solamente dentro de nuestro pensamiento, de nuestro corazón también, y aún las intenciones de nuestro corazón. Debemos examinarnos a nosotros mismos más que lo que podamos aparentar exteriormente, porque a Dios no le podemos impresionar con nada. Ni con nuestra vestimenta, ni con nada absolutamente. A Dios no podemos engañarlo, porque Él nos ve al desnudo, así tal como somos. No podemos engañarlo, no podemos mentirle, no podemos aparentar otra cosa. ¿Realmente nos preocupamos más por lo que la gente ve o por lo que Dios ve en nuestro corazón? Tengamos cuidado con eso. Mateo 21, 12 y 13, donde nos dice así la palabra de Dios. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Los líderes, sí, los líderes religiosos convirtieron la adoración en un negocio y lucro personal. El evangelio verdadero enseña que la casa de Dios es un lugar de encuentro con Dios, no de aprovechamiento. Tengamos mucho cuidado con ello. Jesús purificó el templo y restauró el propósito espiritual de la adoración, la comunión sincera con nuestro Padre Celestial. El evangelio no se vende ni se negocia. Discúlpame, pero pues no se hace eso. Y la fe no es un medio para enriquecerse tampoco, sino para servir y para adorar a nuestro Dios. Y mira, lo más triste es que donde estaban ellos era el patio de los gentiles. Eso dicen los comentaristas, que le dolió en su corazón a Jesucristo porque habían desplazado a los gentiles y el patio de las mujeres, donde iban a adorar, a pedir, a orar,
a Dios, a tener su comunión con Dios, tanto los gentiles como las mujeres, porque ellos no podían entrar al templo. Y por tener sus negocios ahí, no había lugar para ni los gentiles ni las mujeres. Cuando Jesucristo dijo, no, es que esto debe estar abierto para todos ellos. Y era por eso ese celo santo de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y les aclara, va a ser llamada casa de oración. Revisemos nuestras motivaciones al servir o dar. ¿Lo haces por amor o por interés? La casa de Dios es sagrada y por favor no vayas a hacer negocios ahí. Y si eres pastor, no negocies con nada de lo de Dios porque ni son tus ovejas, ni son tus cosas y Dios te va a pedir cuentas. Entonces tengamos mucho cuidado con ello y seamos buenos administradores de las cosas que Dios deja a nuestro cargo. ¿Estamos usando las cosas de Dios para nuestro beneficio o para la gloria de Dios? Si lo estás usando para la gloria de Dios, gloria a Dios por ello. Ahí valga la redundancia. Así es que, otro punto, rechazo al verdadero Mesías, porque recuerda el tema, ataque al Evangelio. Mateo 21:42, ahí enseguidita. Y le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Aquí se está refiriendo a los labradores malvados. Y es una parábola que nuestro Señor Jesucristo les está nombrando precisamente a este grupo a los principales. Fíjate, está en el templo y está diciendo a los principales sacerdotes, a los ancianos del pueblo, les está comentando esto. Y es la enseñanza que les está dando, haciendo referencia a ellos. Y cómo empieza a nombrar punto por punto en esta parábola y llega a esos labradores malvados. Dice, cuando venga pues el Señor de la viña, que hace referencia al Padre, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Entonces, Jesucristo le dice, fíjate, nunca leíste en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere lo desmenuzará. Jesucristo está haciendo aquí referencia a ellos mismos, y ellos lo saben, porque ellos están viendo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, está viendo la parábola de los dos hijos y saben que se refiere a ellos. Está viendo también la parábola de los labradores malvados y sabe que se está refiriendo a ellos. Sin embargo, ellos no están reaccionando. Nosotros podemos ver cómo el sistema religioso esperaba ese Mesías político o un guerrero revolucionario que viniera a sacarlos de la opresión romana, tipo Moisés. Algo va a hacer para que todos salgamos de aquí y ya no estar bajo esa opresión romana, que los romanos eran tremendos. De tal forma que esperaban algo similar a Moisés, no un salvador de la humanidad, sino ellos esperaban una guerra, no alguien que muriera por los pecados. Por lo tanto, rechazaron el evangelio del reino de Dios, que se basa en la gracia, en la humildad y en el sacrificio. Jesús afirmó ser la piedra angular del plan de Dios, y aunque los líderes
la rechazaron a la piedra angular, que es Jesucristo. El Evangelio de Cristo no busca poder humano, sino salvación eterna, por medio del arrepentimiento y fe. Esa es la clave del cristiano: arrepentimiento de sus pecados, reconocer su condición pecaminosa, y la fe única y exclusivamente en Jesucristo para el perdón de sus pecados. No rechacemos el gobierno de Cristo, que ya vino y se instituyó en esta tierra, por preferir nuestras propias expectativas o nuestros propios deseos y anhelos, como lo hicieron los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los ancianos del pueblo. No hagamos eso, porque Jesucristo en un momento les dice: no reconocieron el tiempo de su visitación, cuando llora por Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise arroparlos como la gallina a sus polluelos? Y no hicieron caso. ¿Estamos aceptando al verdadero Cristo o inventando uno que se acomode a nuestra propia conveniencia? Al día de hoy, muchos, en muchas iglesias, aún cristianas, tienen a un Dios, a un Cristo conforme a sus conveniencias. Tienen a un Dios que se acopla a sus necesidades. Dios, mira, yo quiero que hagas esto, y es un Dios conforme a lo que yo quiero, conforme a lo que a mí se me antoja, conforme a mis necesidades. Pero Dios dice: hey, yo te revelé mi palabra, léela, obedéceme. No. Mira, a mí nada más háblame de las promesas, las que me gustan. He aquí traeré sanidad y medicina, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Esa la tomo para mí. Bueno, ¿y la que dijo Jesucristo? El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. No, esa no me gusta tanto. Esa, hazle un ladito. Mira, mejor Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahí, esa me gusta porque no me va a faltar nada. Pero ¿cómo quieres que sea Dios tu pastor? Sí, ¿cómo quieres que no te falte nada si no es Dios tu pastor? Porque no escuchas su voz, no le obedeces, no le sigues. Entonces, realmente no es tu pastor. Quieres que no te falte nada, pero no estás siguiendo lo que te dice la palabra. Entonces, muchos al día de hoy quieren ese Dios o un Cristo que se acople a lo que ellos, conforme a sus necesidades. Y eso no dice la palabra de Dios. El Evangelio según San Mateo, que es escrito para los judíos, nos muestra que el mayor enemigo del Evangelio no siempre viene del mundo, sino de la religión sin vida. Jesús se molestó porque los líderes cerraban la puerta del reino a los demás. Mateo 23:13. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Su defensa fue siempre la verdad de Dios revelada en las Escrituras y vivida con amor, pureza y poder espiritual por parte de nuestro bendito Salvador Jesucristo. Por eso Él vino, para que nosotros tengamos acceso a la salvación. Él es la puerta, Cristo. Pero mira, hay dos puertas. La puerta ancha que lleva a la perdición y la puerta angosta que lleva a Jesucristo. El camino ancho que lleva al mundo y el camino angosto que lleva a los cielos. No nos dejemos confundir.
que el camino ancho y aquí tienes todas las bendiciones y puedes hacer todo lo que tú quieras. No, no es cierto. Hay que leer la palabra de Dios. Y vemos cómo en ese texto el evangelio verdadero no busca impresionar, sino transformar para entrar al reino de Dios. Y no se basa en rituales ni en tradiciones, sino en una relación viva y constante con nuestro Señor Jesucristo. Hoy el ataque al evangelio continúa cuando se predica un cristianismo sin Cristo. ¿Cómo es eso, hermana Roxana? Sí, sí hay. Un cristianismo sin Cristo. Mira, tú ven a la iglesia y cumple con ciertos requisitos, diezma, ofrenda, ven a la iglesia, sirve en tal ministerio y haz de tu vida lo que tú quieras, pero ya estás dentro del reino. No es así. Tengamos mucho cuidado. La palabra de Dios es muy clara. El verdadero evangelio transforma por medio del Espíritu Santo de dentro hacia afuera. Y no es de apariencia, sino es viviendo con humildad, justicia, fe y misericordia. Somos defensores del evangelio de Cristo o parte de quienes lo han convertido en religión sin vida. Tengamos cuidado con eso. Por eso, la importancia de conocer de la palabra. Que no nos pase, como dicen, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Nosotros debemos ser estudiosos de la palabra para, de esa forma, pues, saber lo que dice la Biblia y no dejarnos engañar por el enemigo. Porque te pueden decir, hey, por acá es. Mira, no te pasa nada si tú haces esto, si tú haces lo otro. Pero si no viene la palabra, ¿cómo? Mira, es que puedes hacer aquello y aquello. Pero si la palabra no dice así, ¿por qué hay que hacerlo? Seamos sabios conforme la palabra de Dios. Pidamos sabiduría de lo alto para que Dios nos vaya guiando. Recuerda, y te lo voy a seguir diciendo al menos en lo que termine esta serie, que Dios nos dé sabiduría de lo alto. ¿En qué podemos nosotros ir aprendiendo respecto a esto? ¿Con qué vamos nosotros a poder discernir conforme la palabra de Dios, la Biblia, que es verdad absoluta, la palabra de Dios? Aquí está. El Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, aquí está. Y si lo que nos están enseñando concuerda con la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos dice está correcto, adelante, vamos por buen camino. Pero si no concuerda, que Dios nos permita estar alertas y saber discernir si viene la palabra o no, pero necesitamos leerla. Así es que estemos atentos a lo que se nos enseña y pedirle a Dios que nos ayude a escudriñar, a leer la palabra y a obedecerla. Así es que, pues, es la enseñanza del día de hoy en el ataque al evangelio, en el evangelio, valga la redundancia, en el evangelio según Mateo. Y pues vamos, si tú dices, bueno, pues es que yo no sabía varias cosas o tengo varios detalles, y lo que puedes tú hacer es entregar tu vida a Jesucristo. Y puedes hacer esta oración después de mí. Padre bendito, en esta hora, Señor, como me explicaron, en arrepentimiento y fe vengo ante tu presencia. Perdóname, Padre Santo. Perdóname por todos mis pecados. Me arrepiento de haberlos hecho, Padre Santo. Perdóname, Padre bendito. Te ruego, Padre Santo, que tú seas en mi vida, Señor. Y el día de hoy yo recibo a Cristo en mi corazón
como mi único y suficiente Salvador. Padre, te entrego mi vida, te entrego mi corazón y gracias, Padre, por tu amor y perdón. En el nombre de mi Salvador Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, siempre lo que yo te comento es que leas la palabra de Dios, que es la Biblia, donde hay hermosas y maravillosas promesas de Dios para sus hijos. También el que te congregues en una iglesia evangélica para que crezcas en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y de su santa y bendita palabra. El que tú puedas platicar con Dios y llamarle Padre, porque por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Así es que puedes comunicarte con Él por medio de la oración, llamarle Padre y cerrar tu oración en el nombre de Jesucristo. Así es que, pues gracias a Dios por esta enseñanza. Te comento acerca de los programas. Los martes va a estar fluctuando el horario, va a estar variando el horario de los martes. No va a haber el martes a las 7 de la tarde. Yo te voy a estar avisando con tiempo. Y también de miércoles a viernes en punto de las 7 de la tarde. Te esperamos en tu programa Instrumento Escogido. Continuamos con la serie. Ya estamos a punto de terminarla en este mes, en esta semana, lo que resta de la próxima, con el favor de Dios. La serie La Oración. Y a partir de noviembre vamos a hacer ciertas modificaciones que va a ser como una enseñanza de inicio a final para cada uno de nosotros. Iniciamos con una serie bien hermosa que yo estoy bien emocionada con toda la enseñanza que viene. El Evangelio de Jesucristo. Oren por nosotros. Sigan orando por mí para que Dios nos permita seguirnos preparando para poder estar compartiendo de su santa y bendita palabra de la forma más clara y sencilla que Dios nos permita estar comunicando su palabra. Sin, como nos dice la misma palabra, sin quitar, sin poner. Y yo sé que el Evangelio confronta y que pues la palabra de Dios también pues no que a veces incomoda. Lo siento, es palabra de Dios y es mucho mejor decir algo que dice en la Biblia a yo endulzarte el oído con algo que no viene en la Biblia, porque Dios me lo va a demandar. No puedo hacer eso, perdónenme. Así es que Dios me los bendiga grandemente y vamos a despedirnos del programa. Padre bendito, gracias. Mando saludos, perdón, antes de despedir el programa, que ahorita todavía puedo, porque en esta y otra semana todavía puedo hacerlo. Aquí parte de saludos a mi hermana Ivonne Amelia, Dios te bendiga, mi hermana Tita Maltos, Dios te bendiga, y saludos a Enrique Altamirano que está aquí conectado. Déjenme checar por acá quién más está. Saludos a Paulita Saucedo, preciosita, que Dios te bendiga, te mando un abrazo y muchos saluditos. Y pues bueno, nada más para estarte comentando acerca de esas modificaciones, que Dios me los bendiga, Dios les bendiga y les guarde y haga resplandecer sus rostros sobre ustedes. Tenga de ustedes misericordia. Muchas bendiciones. Y vamos a estar orando para despedir el programa. Enrique Altamirano, mi hermana Tita Maltos, Ivonne Amelia, mi hermana y Paulita Saucedo, mi hermana Jessica Torres, mi hermana Soco Torres. Saludos y bendiciones. Oramos para despedir el programa. Una disculpa si no los dije a todos, perdón, no soy la administradora de la página y no me aparecen aquí todos, pero les mando muchos saludos y gracias por sus oraciones y sigan orando por su servidora y por su programa Instrumento Escogido. Gracias, Padre. Gracias, Señor bendito, porque tú has sido bueno con nosotros, porque grande es tu misericordia. Gracias, Señor bendito, porque nos muestras desde nuestro Señor Jesucristo que estuvo aquí en la tierra todos los detalles que había en contra del Evangelio, Señor bendito, y cómo sigue y continúa, Señor, hasta el día de hoy. Padre Santo, te necesitamos tanto y gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que nos has regalado
y que el Espíritu Santo mora ahora dentro de nosotros, Señor, para guiarnos a toda verdad. Tu palabra es verdad. Padre Santo, danos sabiduría de lo alto para discernir, Señor, y estar siempre en tu camino. Jesucristo es el camino y la verdad y la vida, Señor. A no apartarnos de ti, Señor, y a obedecerte a ti, Señor Santo, por encima de cualquier cosa, Señor bendito. Te amamos, Señor. Glorificamos tu nombre, Señor, y te agradecemos, Padre, porque hasta aquí tú nos has sostenido. Gracias, Padre Santo, en el nombre poderoso y bendito de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. Que Dios me los bendiga. Saludos. ¿Te sientes perdido en la oscuridad? ¿La incertidumbre te consume? Recuerda que hay una luz que brilla en la noche más oscura. La Biblia dice, la esperanza no defrauda. Dios es fiel y siempre cumplirá sus promesas. No pierdas la fe. La esperanza en Dios es la fuerza que te hará avanzar hacia un futuro brillante. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia, transmitiendo esperanza y fe en Jesucristo.